Están entrando sus compañeros. Me gustaría comunicarles que la materia ya estamos para terminar. Hoy yo creo que vamos a dar la última clase. Estamos cesando con justamente el cierre de proyectos. El último capítulo, justamente donde se ve cuáles son los procesos que se siguen para cesar los proyectos, ¿no? Quizá no tanto desde el punto de vista del PMBOK, que lo hemos visto, pero sí desde el punto de vista de la gerencia de proyectos más general. Entonces, este día viernes ya vamos a pasar una clase, que va a englobar un poco todos los conceptos de la materia. Y vamos a recibir pues algunas consultas, voy a recibir en realidad de ustedes con relación a su trabajo. ¿Ya? Me han estado escribiendo algunas personas con relación al trabajo y veo que hay todavía alguna confusión, a pesar de que lo he explicado varias veces en qué consistía el trabajo final, ¿no? Lo voy a volver a hacer si es necesario. Si ustedes desean también pueden escribirme en cualquier momento al chat o llamarme por WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Y podemos coordinar una conversación para que les pueda explicar mejor en qué consiste el trabajo. ¿Ok? De todos modos, este viernes lo vamos a hacer. Lo voy a volver a explicar. Y vamos a tener una sesión de conceptos generales. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es el tema de cierre de proyectos. Entonces, el cierre de los proyectos, como ya lo habíamos visto desde el punto de vista del PMBOK, que es la última fase, ¿sí? Es la última fase de los proyectos. Esta fase de cierre muchas veces demora bastante tiempo, no solamente porque, ya lo dije, el proyecto termina y bueno, pues hay que culminar con los documentos, cesar balances, cesar informes, firmar actas de entrega, de recepción, de aceptación. No solo es esa parte documental, sino que también es una parte de procedimiento, porque los proyectos no se cierran pues de un día para el otro físicamente. Hay que muchas veces retirar maquinaria, desmontar campamentos, ejecutar labores de mitigación ambiental, mitigación social. Entonces, los proyectos se cierran de una manera bastante lenta, normalmente. ¿Ya? Proyectos pequeños obviamente se cierran más rápido, sí que otros proyectos grandes. Tanto iniciar un proyecto como cesarlo son las dos labores más complicadas. El inicio de un proyecto requiere pues de un trabajo extra, un trabajo adicional por parte de la gerencia de proyectos y por parte del equipo de proyectos, el equipo de la gerencia. Entonces, ¿qué debe suceder, no? Cuando inicias el proyecto, a veces hay pues confusión en cómo iniciar un proyecto. Los proyectos no siempre se inician desde el punto de vista del índice, ¿no? El índice que conocemos de un proyecto no siempre es el camino de inicio de un proyecto o de ejecución de un proyecto. Muchos proyectos se inician con muchas actividades desarrolladas de manera secuencial, paralela, no secuencial. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace pues que se gane tiempo, se optimicen recursos, siempre y cuando sea posible. ¿Ya? Entonces es importante pues que los proyectos sean iniciados de la manera más rápida posible. Un proyecto tiene que ganar inercia muy rápidamente.
Es muy importante eso. No es conveniente tener proyectos con inicios lentos, tardíos, que sean pues demasiado, eh, consuman muchos recursos y no hay avance físico, ¿no? Entonces, tanto el inicio y el cierre por el otro lado igual, ¿no? El cierre de un proyecto es como frenar un coche, es como frenar una carrera, frenar una bicicleta. Es complicado. Puede dar origen a un accidente, un cierre de proyecto. ¿Por qué? Porque ya se ha ganado inercia en el proyecto. El proyecto, como les digo, va ganando inercia, va ganando velocidad, va ganando, las personas van ganando pues mucho ímpetu en el desarrollo de sus actividades. Y luego detener eso a veces es complicado, ¿no? Existen muchos sentimientos cuando un proyecto se va a cesar por parte de las personas, ¿ok? Después, cuando se está acabando un proyecto, se te está acabando pues el trabajo. Es complicado, ¿no? Y saber que el trabajo se te va a acabar en el próximo mes es a veces complicado. Hay que ir pensando en otro trabajo, en otro proyecto, en otra cosa que uno tiene que hacer como profesional. Entonces, a veces es complicado cerrar los proyectos desde el punto de vista del recurso humano, ¿ya? Entonces, los proyectos, al momento de su cierre, hay que evaluarlos, sí, hay que evaluarlos desde muchos puntos de vista. Hay que hacer una recapitulación de todo lo acontecido en el proyecto. Para eso existen los documentos que hemos visto que registran todos los acontecimientos del proyecto, pues básicamente es la bitácora, ¿no? El libro de órdenes. Hay que comparar los objetivos planteados con los obtenidos y hay que hacer un análisis desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista económico de los resultados del proyecto. Entonces, este análisis nos va a permitir pues, saber si el proyecto ha generado o no rentabilidad para la organización, para la empresa que lo está ejecutando. Esto es importante porque si ha generado rentabilidad, perfecto, está muy bien. Ya hay que hacer una sistematización de esa información financiera y tratar de replicarla en otros proyectos, tratar de replicar esa administración financiera. Cuando no genera rentabilidad o no genera la rentabilidad esperada, que es lo normal, pues hay que ver por qué no ha generado esa rentabilidad. Y eso nos va a permitir también, pues, identificar cuáles han sido los problemas que han ocasionado que no se genere esa rentabilidad esperada. ¿Eso nos sirve para qué? Para hacer un diagnóstico de la organización, de la empresa, identificando pues cuáles son las causas de esa desviación entre lo esperado y lo real. ¿Y para qué hacemos ese diagnóstico? Para corregir esos errores que se han podido dar en la gerencia del proyecto. Tenemos objetivos secundarios dentro de lo que es el cierre, ¿sí? Uno de ellos es consolidar los resultados técnicos. Es decir, también pues se hace un monitoreo de qué tecnologías y qué técnicas se han empleado para poder ejecutar ese proyecto. Ya sean las que han permitido un proyecto exitoso o ya sean aquellas que han permitido obtener un proyecto no exitoso. Entonces, esto también nos va a servir como un antecedente para futuros proyectos. Todo esto hay que sistematizarlo, hay que generar un sistema de información de todo esto, tanto del aspecto financiero como del aspecto técnico. De modo que nos sirva pues como una experiencia documentada para futuros proyectos. No hacerlo es un error que va a permitir pues que la empresa no aprenda de sus aciertos, no aprenda de sus errores, que es lo peor. ¿Okay? También nos va a permitir pues identificar nuevas oportunidades dentro del rubro en el cual se desenvuelve la empresa. Al haber desarrollado un proyecto, se generan pues oportunidades para la organización, para la empresa consultora. ¿Por qué? Porque entras en contacto con muchos actores dentro de ese proyecto, locales, territoriales, gubernamentales y de todo tipo
que permiten pues establecer futuras alianzas, futuros proyectos, propuestas que se pueden hacer, ¿no? Relacionadas al proyecto ejecutado o relacionadas a nuevos proyectos. Es parte de los objetivos. Luego está el documento fundamental, digamos, del proyecto desde el punto de vista de ejecución, que es la aceptación. La aceptación del proyecto es imprescindible, es un documento imprescindible para dar por concluido el trabajo. Estos documentos de aceptación normalmente son pues actas. Son actas de cierre, son actas de entrega provisional, son actas de entrega definitiva. Hay varios tipos de actas que se pueden emplear para poder certificar la entrega de un proyecto, la conclusión de un proyecto. Son actas de alguna naturaleza, ¿ya? Las dos que se emplean más son el acta de entrega provisional y el acta de entrega definitiva. Yo se los expliqué estas actas anteriormente. El acta de entrega provisional se le elabora el día en el cual el proyecto debe concluir de acuerdo al contrato. Y esa acta debe contener un informe donde se diga que todos los elementos del contrato han sido cumplidos. Eso no quiere decir que el proyecto haya sido entregado a sus beneficiarios. Todavía no, ojo. Bueno, si es posible hacerlo, está muy bien, hay que hacerlo. Pero normalmente no es posible. Normalmente, ya les expliqué por qué, porque los tiempos que se dan sufren pues muchas variaciones que no permiten entregar los proyectos en el tiempo establecido. Pero bueno, ok, ese es otro tema, ¿no? Ok, pero lo que sí hay que cumplir como empresa que esté ejecutando un proyecto es haber cumplido con todo. Si el proyecto era un centro de salud con su equipamiento, pues debe estar el centro de salud y su equipamiento íntegro. Aunque no esté conectado, aunque no esté funcionando, pero debe estar todo lo que está contratado. Si dice que una infraestructura de 2 pisos con 5 salones y con tantas puertas y tantas ventanas y tantas camillas y tantas mesas y escritorios, debe estar absolutamente todo. Ahora, el porcentaje en el cual todos estos ítems estén presentes, ahí se puede variar. Por ejemplo, si dice pues un espacio totalmente revestido con cerámica, ok, tiene que estar, pero puede faltar algunas partes de cerámica, ¿sí? Entonces, el acta de entrega provisional acepta eso, ¿ya? O puede decir, ¿saben qué? Esa puerta no está cerrando bien o ese equipo no está funcionando adecuadamente, ok, ya, el acta puede decir eso. Está el ítem contratado, pero no está operando. O tiene alguna deficiencia, tiene alguna falla. Entonces, dentro de esa acta de entrega provisional, ya se hace notar esto, no es motivo de penalidad de ningún tipo, el proyecto se ha entregado en todos sus ítems, solo que faltan los ajustes finales. Entonces, normalmente se da pues 90 días. 90 días entre lo que es la entrega del acta provisional y el acta definitiva, donde sí ya todos los ítems deben estar completos al 100% y la infraestructura debe estar operando, ya funcionando. Pero con esa acta de entrega provisional ya se puede ir pues dando por cesado el proyecto, ya se lo puede ir cesando, ¿ya? Porque en el acta de entrega o las actividades de entrega definitiva ya son pequeñas, son muy pocas, se requiere muy poco personal, muy poco equipamiento, muy poca tecnología en general. Entonces ya se puede ir cesando desde el acta de entrega provisional. Los proyectos pues tienen que estar para ello bien especificados dentro de lo que es su alcance, ¿no?
Ya hemos dicho la importancia del alcance del proyecto, es tremendamente importante, ya que es ese alcance el que se tiene que entregar mediante esa carta o acta de aceptación. Entonces, cuando el alcance está bien establecido, claramente establecido, es posible, pues, también contrastar lo entregado versus ese alcance establecido en los términos de referencia. ¿Ok? En caso se da de que el cliente rechace el producto, resultado del proyecto, se debe pedir que formalice por escrito sus objeciones. Suele pasar, suele suceder que los usuarios finales no están conformes con el proyecto, ¿ya? Muchas veces lo hacen por algún interés oculto, muchas veces. Muchas otras veces lo hacen por desconocimiento de los términos de referencia. A ellos se les dice que vas a tener un hospital o una posta de salud, pero cuando ellos hablan de posta de salud piensan que es un hospital de segundo nivel, con 100 camas y con fotografía. No, no. Esa es su imagen. Entonces, cuando se les entrega una posta muy simple, a veces dicen, no voy a aceptar porque esto no era lo que queríamos. Pero luego, posteriormente, se les hace recapacitar de que eso es lo contratado, eso es lo diseñado y contratado, y eso es lo entregado. ¿Ok? Es esta falta de conocimiento, pero puede haber también intereses. Los intereses, ya lo dijimos, de los stakeholders, de los involucrados, interesados, en este caso de los beneficiarios, son pues también a veces de ganar algo de esa entrega, de esa firma del documento. Entonces, he visto casos donde para entregar una obra, y es la forma de chantajear a las empresas, ¿no? La gente es viva en todo lado, trata de aprovechar siempre algo. Dicen, ok, yo te lo voy a firmar, ingeniero, pero ustedes, la empresa, han ganado harta plata y tienen que construírmelo una batería de baños adicional. O tienen que, no sé, pues pintármelo el tinglado, algo, ¿ya? Entonces, hasta no cumplir con esa solicitud, no es lo normal, ¿no? No es lo legal. A veces hay que hacerlo. No se firma el acta, no se da por aceptado el producto. Entonces, bueno, pues hay que negociar, ¿no? Es parte de las labores del gerente negociar. Y bueno, pues está el tercer escenario donde el producto no cumple con lo contratado, ¿no? Ese es el peor de los escenarios, donde el producto entregado es de mala calidad o no tiene el alcance que estaba establecido. Y ahí sí se justifica pues plenamente este rechazo al documento de recepción. El acta de recepción, aquí hay un modelo general, donde está pues la referencia, el proyecto, el cliente, la fecha de entrega, si es parcial o si es final, los elementos entregados, las pruebas realizadas. Ese es un modelo nada más. Es un modelo. Normalmente las actas no tienen este modelo tan establecido con campos, sino que más bien son documentos en blanco que se redactan in situ y bueno, pues donde se acepta, ¿no?, la entrega del proyecto. Luego está el informe de cierre. El informe de cierre es pues un informe que realiza la gerencia de proyecto con su equipo hacia la gerencia de la empresa. Entonces ahí se evalúan los resultados. Se evalúan los resultados de los trabajos, se resume en la medida de las posibilidades todo lo acontecido en el proyecto para poderse emplear en actividades futuras de la empresa. Se muestra si el proyecto ha generado los resultados esperados o no, y sirve pues para detectar errores sistemáticos en los presupuestos. Ya habíamos visto, ¿no?, el presupuesto que ustedes están haciendo ahora también en su trabajo final, el presupuesto de ejecución de ese proyecto, pues va a contrastarse posteriormente con el presupuesto real ejecutado. Entonces, hay que ver dónde se cometen estos errores de cálculo en esa presupuestación. Ustedes están haciendo un sistema de costeo predeterminado.
y saben que los costos predeterminados deben compararse contra los reales en función a un análisis de esas desviaciones. ¿Okay? Luego sirve también para analizar la tendencia histórica de los proyectos gestionados por cada responsable. En empresas que manejan muchos proyectos, varios proyectos simultáneamente, pues cada proyecto va a tener un grado de avance físico, económico, real versus proyectado. Y van a haber proyectos cuyo grado de avance es pues más rápido que el proyectado y es pues mucho más ajustado dentro del proyectado contra lo real. Entonces son proyectos que se han ejecutado de mejor manera, se han gerentado de mejor manera. Y ese análisis nos permite también pues evaluar a los gerentes, que por qué gerente es mejor ejecutando proyectos. Se hace un análisis de tendencia histórica también de los proyectos contratados por cada cliente. De igual manera, ¿no? Así como nosotros nos evaluamos al interior, también hacemos una evaluación de cada cliente. Y trabajamos con un fondo de desarrollo regional, con un FPS, si trabajamos con un proyecto de Maguas, por ejemplo, que son clientes usuales de proyectos, cada uno de ellos pues va a tener una forma también de promocionar los proyectos y de hacer seguimiento a los proyectos, de hacer los pagos a los proyectos. Entonces, de igual manera pues evaluaremos a cada uno de nuestros clientes y veremos pues cuáles son buenos clientes y cuáles no, ¿no? Quiénes son buenos pagadores y quiénes no, quiénes son buenos supervisores y quiénes no. Entonces también se hace pues nueva en la evaluación externa. Se establecerán nuevas estrategias para nuevos proyectos. Ya nos sirve este informe de cierre para decir, ok, pues este cliente es bueno, tratemos de trabajar con ellos haciendo una gestión financiera de esta naturaleza y con un gerente de proyecto que es muy exitoso además en sus proyectos, ¿no? Entonces ya permite establecer estrategias para nuevos proyectos. Este documento de cierre se lo hace tomando en referencia las previsiones que se realizaron durante la preparación de la oferta, que está. Entonces, el documento de cierre que hace estas comparaciones, pues lo contrastamos con la oferta. Es siempre importante hacer esa validación de los datos reales versus los datos proyectados. ¿Ok? ¿Para qué? Para justamente ver estas desviaciones, las desviaciones que existen entre los reales versus lo proyectado y poder hacer los ajustes. Eso es lo importante, las desviaciones nos permiten hacer ajustes. Entonces, los ajustes van a estar encarados, enmarcados en el presupuesto, ¿ya? Si el presupuesto inicial fue adecuado, fue sobrepresupuestado o fue subpresupuestado. Estará dado también por el recurso humano, ¿ya? Los recursos humanos presupuestados, los ejecutados y cuáles son las diferencias. Y también sobre los activos fijos, ¿ya? Que se han empleado. Muchas veces para ganar la propuesta se propone pues el uso de maquinaria a veces innecesaria, pero bueno, permite ganar, ¿no? Lo malo es que esa maquinaria debe estar en el proyecto. Entonces, a veces uno se pasa en ese tema, ¿no? En la oferta. Y luego pues la paga caro cuando esa maquinaria está sin uso, con muy poco uso, ¿sí? Entonces hay que ver cómo mejorar la oferta y las futuras ofertas en función a lo que se aprende en las ofertas pasadas. Este informe de cierre también cuenta pues con un balance, ¿sí? Un análisis financiero de ingresos y de gastos. Cuenta con informes de situación finales, ¿ya? ¿Cuál es el estado de situación de los activos, de los recursos en general? Al final del proyecto, muchos activos se destruyen al final de los proyectos, muchos activos, o sea, se destruyen en la ejecución del proyecto, quiero decir. Muchos activos se malogran en la ejecución de los proyectos, muchos activos pues se pierden en la ejecución de los proyectos,
Entonces hay que hacer estos informes de situación que nos permitan saber pues con qué se cuenta al final del proyecto. Y bueno, pues este informe de cierre también deberá establecer cómo se va a manejar la información que se ha generado. Durante los proyectos se genera muchísima información, muchísima información. Es impresionante la cantidad de información que se genera. Entonces, esa información debe ser pues administrada de manera adecuada. Ya se debe almacenar digitalmente adecuadamente, físicamente adecuadamente, se debe tener una fotocopia o originales de todos los documentos con los que se han trabajado, y bueno, pues tener una constancia de que los proyectos tienen un periodo todavía de evaluación. El organismo que contrata un proyecto no lo cierra en el momento en el que el proyecto acaba. No, porque muchas veces se hacen auditorías técnicas y financieras a los proyectos. ¿Ya? Entonces, los organismos del Estado, del gobierno, pasan pues por procesos de auditoría técnica financiera cada cierto tiempo. Entonces, se eligen de manera aleatoria proyectos de una institución y se los evalúa, se los audita desde esos dos puntos de vista. Entonces, la empresa auditora o el organismo auditor, si es el Estado, será la Contraloría la que audite. Si no es el Estado, pues será una empresa auditora privada. Va a requerir pues de toda la documentación que tenga el organismo contratante, y si no lo tiene, recurrirá a la empresa. Entonces, es por esa razón que la empresa debe guardar todos los documentos por lo menos durante 10 años. Por lo menos. Entonces, ese almacenamiento de información de cada proyecto debe ser pues adecuadamente hecho, de modo de poder encontrar la documentación fácilmente cuando sea requerida. ¿Bien? El informe de cierre del proyecto tendrá un balance de ingresos y gastos. Es fundamental hacer esto, ¿ya? Este balance de ingresos y gastos es un cuadro de flujo de fondos, básicamente, ¿no? De todo el proyecto. Se lo puede hacer mensual, semanal, cada cierto periodo de tiempo en el cual se cuente con esa información. Entonces, mostrará pues cuál es el avance físico del proyecto desde el punto de vista financiero, pero también mostrará cuáles son los ingresos que ha tenido la organización, la empresa, durante el tiempo del proyecto. ¿Ya? Esto nos permitirá que luego evaluar el proyecto. Ok, pues un proyecto ha generado o no ha generado rentabilidad para la empresa. Eso hay que mostrar al final. Y eso se lo hace comparando, utilizando algunos indicadores que los conocemos, ¿no? Habrán valores negativos y valores positivos en este análisis de ingresos y de costos. Es como un flujo de fondos tradicional como los conocemos. También se lo puede expresar de manera contable mediante un balance, ¿ya? En estado de resultados. Se lo puede hacer que nos muestre en términos generales o en términos más específicos el comportamiento financiero de un proyecto. Este es más o menos un informe económico del proyecto. Bueno, pues se tienen varias categorías: personal, subcontrataciones, gastos varios, total de costos y la facturación, ¿no? La facturación, y al final tenemos, sumado todo esto, la facturación menos los costos, tenemos el margen. Entonces, veremos si habrá margen, ¿no? Se verá si habrá margen, y si ese margen es el margen que se esperaba, porque ese margen esperado es la rentabilidad que va a aportar el proyecto a la empresa. El resumen de cierre del proyecto, pues es el resumen contable de balances, ingresos, de gastos, se llama informe económico, ¿ya? Que está dentro del resumen de cierre del proyecto. Entonces, este informe económico va a resumir ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento de ingresos y de costos dentro de un proyecto. Y el resumen
y la explicación de ese informe económico, de este, ¿ya? Por ejemplo, los costos de personal tienen acá varios costos de personal por categoría de personal. Ok, pero acá está globalizado. En este informe de situación, que les digo, se especifica con mucho mayor detalle el estado de cada uno de estos recursos, sean recursos humanos y no humanos. Entonces, ahí se especifica con mucho detalle cuál es la situación de cada uno de estos recursos que se tienen. Este informe económico resume los datos contables más significativos de un proyecto, ¿no? Para tener una idea muy general del mismo. Este es un resumen, informe de proyecto, informe económico. Se tiene el proyecto, responsables, el precio facturado, las fechas previstas, las fechas reales de inicio como de finalización. Y bueno, pues acá se tendrá varios ítems, ¿no? Horas, subcontrataciones, equipos, consumibles, suministros, viajes, varios y muchos otros recursos más. Se tiene una columna de previsto, puede haber algunos cambios aprobados, ¿ya? Se tiene un previsto total, que es la suma de estos dos, ¿ya? Y se compara con el real, con lo realmente ejecutado. Y se tiene una desviación. Ya, la desviación es la diferencia entre el real menos el total previsto. Entonces, acá nos muestra pues cuál es el informe económico desde el punto de vista ya del cierre, ¿no? Comparando lo proyectado versus lo real. El informe de situación final es una descripción general en lenguaje no técnico para todo tipo de lectores del ciclo de vida del proyecto, desde su adjudicación hasta su cierre contable. Entonces, acá se debe especificar los datos básicos del proyecto, una descripción más significativa de los hechos principales del proyecto, modificaciones, dificultades, medidas adoptadas, relaciones con los stakeholders, acciones futuras recomendadas a hacer. Es importante eso. Hoy en día los proyectos no se cierran simplemente entregando el proyecto, sino más bien recomendándole al contratante qué se debe hacer para que ese proyecto sea sostenible. Este es un informe de situación. Lo mismo, ¿no? Proyecto, títulos, responsables, fechas, terminado y, bueno, pues el trabajo realizado con las alteraciones, dificultades encontradas, relaciones con terceros, acciones futuras y cualquier otro comentario que se tenga. ¿Ya? Y acá un resumen. Modificaciones de alcance, ¿han habido? ¿Sí o no? No. ¿Han habido retrasos? Sí. ¿Por qué han habido retrasos? ¿Se ha incrementado el riesgo? Sí. ¿Por qué se ha incrementado el riesgo? ¿Han habido sobrecostos? No. ¿Insatisfacción del cliente? No. Bueno, y así, ¿no? Cada uno de estas casillas se va llenando y se va explicando las razones por las cuales se ha llenado esto. Es recomendable hacer informes asépticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sean informes imparciales, que no tengan ningún tipo de contaminación, que origine pues un sesgo en la visualización del proyecto. Sabemos que cada panadero alaba su pan, ¿no es cierto? Y como empresa y como grupo ejecutor de un proyecto, siempre vamos a tratar de alabar nuestro proyecto. Pero es importante hacerlo desde un punto de vista completamente imparcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque es pues conveniente tener estos informes, así muestren resultados no muy alentadores, porque nos van a servir para futuros proyectos. Es peor decir, no, todo ha ido bien, una maravilla, perfecto, el proyecto es un éxito, cosa que no siempre es cierto, y bueno, pues estamos mintiéndonos a nosotros mismos y a nuestra organización. Y esa mentira pues no es útil para futuros proyectos. ¿Ok? Entonces es importante hacer estos informes desde un punto de vista muy
muy parcial. La documentación que se genera, ya dijimos, es fuente de conocimiento para futuros proyectos, es experiencia adquirida para futuros proyectos. Entonces, es conveniente pues tener esa experiencia claramente identificada y eh, sistematizada. ¿Okay? La experiencia de la empresa debe prevalecer sobre las idas y venidas de los trabajadores. Es decir que, nuevamente repito, ¿no? Los informes de cierre deben ser elaborados muy imparcialmente, sin tomar en cuenta a las personas que han trabajado en el proyecto. Puede que se tengan personas conflictivas dentro de la organización, pero si las personas conflictivas generan proyectos exitosos, no hay por qué sesgar el informe en ese sentido. ¿Ok? Los procedimientos de tratamiento de información interna deben estar orientados a 3 aspectos complementarios, que son propiciar la conservación de los documentos y su difusión entre los empleados para aprender de los proyectos, propiciar la conservación de los productos y su difusión, ¿ya? Difusión de su existencia, y asegurar su correcta custodia. Ya lo dijimos, ¿no? Los documentos de un proyecto deben ser custodiados muy celosamente, ya que pueden ser requeridos en el futuro, ya sea por la misma organización o por un ente externo a la organización. Es necesario conservar y custodiar con carácter indefinido que la documentación interna del proyecto, minutas, informes de reuniones, previsiones económicas, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro medio se dice que hay que conservar por 10 años por lo menos, ¿ya? Si fuese posible tener un archivo de todos los proyectos de una organización indefinidamente, pues perfecto, hay que hacerlo, ¿ya? Pero por lo menos se debería conservar los documentos 10 años. ¿Qué más hay que custodiar y documentar? La documentación generada en el ámbito del proyecto. No necesariamente al interior del proyecto, sino también afuera del proyecto. Por ejemplo, notas de prensa, entrevistas, cualquier otra documentación que esté en el entorno del proyecto. Esto puede servir en algún caso, ¿ya? Puede servir. La documentación obtenida de terceros. Cotizaciones, proformas, informes de laboratorio, informes de servicios, todo esto se debe mantener. Vean ustedes que acá estamos englobando todo lo que es el proyecto, básicamente. Y bueno, pues la descripción detallada de los productos generados, diseños, planos, manuales, memorias de cálculo, etcétera, etcétera, deben ser mantenidos. Entonces, básicamente, pues hay que almacenar y guardar y administrar esa documentación completa, totalmente, ¿ya? Se entiende que mucha documentación es hecha para ser entregada al cliente, al usuario, pero debemos siempre tener pues una copia sellada en lo posible, con constancia de recepción de ese documento en poder de la empresa. Esa es otra característica, ¿no? Toda documentación importante debe tener una constancia de que ha sido recibida por alguien. No necesariamente que ha sido aceptada, pero sí de que ha sido recibida. Hay que difundir esa información, toda esa información de acá. Se hace una lista bastante grande de documentos. Entonces hay que hacer una lista, ¿no?, de todo lo que se tiene. Y esa documentación debe estar al alcance de todos los empleados de la organización. Es decir, debe ser en general de conocimiento abierto, ¿ya? En general. Obviamente hay algunos documentos que no pueden ser de conocimiento general, por ejemplo, los temas financieros, los temas contractuales, los contratos con el personal, no pueden ser de conocimiento general, no deberían ser. Es documentación un poco más reservada, ¿no? Es de carácter reservado. Los informes financieros también son de uso de la empresa, de la gerencia, de la dirección.
No tiene por qué un técnico conocer esos datos. Pero otros documentos sí, pues deben ser de uso o de acceso general de cualquier persona. ¿Ok? Al cierre del proyecto se deben establecer indicadores de varias naturaleza, ¿no? Indicadores económicos de primer orden, indicadores financieros, indicadores de ocupación laboral, indicadores de gestión. Veamos qué son estos, ¿no? Los indicadores económicos de primer orden son valores numéricos significativos que resultan de la contabilidad del proyecto. Y pues nos dan datos de la facturación del proyecto y del margen del proyecto y de los costos del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí una relación muy clara de cuál es el margen de rentabilidad, de utilidad en realidad del proyecto. También estarán otros indicadores que son los beneficios del proyecto, que, bueno, es la diferencia entre los costos y los ingresos. Estarán los costos por hora trabajada, ya que serán calculados en función al número de horas que se han trabajado en el proyecto. Eso lo determinamos en función a los registros de tiempo trabajado y en función a las planillas de pago a ese personal. ¿Para qué sirve esto? Para podernos ubicar dentro de ciertos rangos en los que los proyectos se ejecutan. ¿Ya? Los proyectos, las empresas manejan a su interior, al interior de ellas, ya parámetros de costo por hora trabajada de su personal. Y eso lo hacen en función a toda la información histórica de proyectos pasados, ¿no? Vean la importancia de esto. Entonces, los proyectos tienen que desempeñarse, o las personas en realidad deben desempeñarse dentro de un proyecto, dentro de esos rangos. Un costo de mano de obra, por decir, de $20 por hora, ok, pues 20, $25 es razonable, digamos, ¿no? Para un profesional calificado. Entonces, si el costo de mano de obra de este proyecto está en ese rango, pues estamos bien. Pero si se pasa hacia arriba principalmente, pues hay que hacer algún ajuste, ¿ya? Estos indicadores nos van a dar pues estas medidas de seguimiento a los proyectos. Deberemos ver los componentes de costo del proyecto. Dentro de este ítem vamos a hacer pues un análisis de cómo se han distribuido los costos del proyecto en inversiones, en recursos humanos, en subcontrataciones, en servicios, en activos, en equipamiento, en tecnología, en lo que sea, ¿no? Como grandes grupos. Entonces se verá pues cómo se ha invertido el dinero de la empresa y del proyecto en los recursos. Y eso nos dará pues una idea del tipo de proyecto en el cual estamos. Pueden ser proyectos intensivos en capital o pueden ser proyectos intensivos en mano de obra. Y además pues el riesgo asociado a estos tipos de proyectos. Habrán otros que son el valor relativo del esfuerzo propio, que es un porcentaje del costo total del proyecto que se destina a horas de esfuerzo del personal de la empresa, ¿ya? Entonces, acá se relaciona el número de horas, ya, de esfuerzo del personal de la empresa con el costo del proyecto. Entonces, tendremos nuevamente un indicador que estará dado en unidades monetarias por hora hombre, ¿ya? Y este indicador pues podrá subir o podrá bajar, ¿no? Dentro de un par de límites. Límite superior y un límite inferior, en el cual los proyectos suelen desempeñarse. ¿Ok? Entonces, cuando estos indicadores son altos, pues quiere decir que este recurso de esfuerzo es un indicador alto que debería pues generarnos mayor valor en el proyecto. Esos son proyectos donde se paga muy bien a la mano de obra especializada, se hacen inversiones muy importantes en activos,
Y bueno, pues todas estas inversiones que son muy importantes deben generar valor. Eso es importante. Otro es el valor relativo de las subcontrataciones, que es muy similar, ¿ya? Se calcula que como el porcentaje del costo total del proyecto que se destina a subcontrataciones, o sea, que es unidades monetarias subcontratadas, lo voy a llamar así, dividido el total del proyecto. ¿Ok? Entonces, de igual manera, acá vamos a tener un indicador que nos va a decir, ok, tu proyecto ha utilizado pues un 70% de sus recursos en subcontratación y solo un 30% de sus recursos en recursos propios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este valor tiende a 1, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que la empresa simplemente se dedica a subcontratar los servicios requeridos para un proyecto. Entonces se convierte en un intermediario, nada más. Y eso implica riesgo, ¿no? Porque la empresa no está a cargo de nada, técnicamente. Son las otras empresas subcontratadas las que están a cargo del proyecto. Y eso es un riesgo. Perder el control del proyecto es un riesgo. Entonces, se debe equilibrar siempre los recursos subcontratados, con los recursos propios. No digo que subcontratar sea malo, no es malo, es bueno, porque a veces pues, subcontratas algún recurso muy especializado que tu organización no lo tiene, ¿ok? O que no lo puede hacer bien posiblemente. Entonces, está bien subcontratar algunos recursos de mucha especialización, pero no, pues no hay que subcontratar absolutamente todo, ¿no? Se pierde el control del proyecto. De igual manera, el valor relativo de los suministros es el porcentaje del costo total del proyecto que se dedica a suministros, ya incluyendo contingencias. Las contingencias, ya lo vimos, es un porcentaje que se da entre un 5 y un 10% del valor total del proyecto, del presupuesto total, para afrontar algún tipo de incidente que se pueda dar en el proyecto, algún tipo de peligro, de riesgo que se presente en el proyecto. ¿Ok? Entonces, el valor de los suministros es, pues, de igual manera un porcentaje donde se relaciona el monto invertido en suministros dividido el monto total en dinero del proyecto. Entonces, un valor excesivamente alto, ¿qué está haciendo? Está convirtiendo a la empresa en un proveedor de bienes intermediarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy dedicándome pues a comprar bienes para ese proyecto exclusivamente, y eso pues puede ser peligroso y puede ser también no peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque te capitalizas en términos de que adquieres mayores activos y pues te estás convirtiendo en un intermediario, nada más también, ¿no? Un intermediario entre lo que es el mercado de bienes y servicios, con tus beneficiarios. Por ejemplo, si en un proyecto hay que equipar un laboratorio, ok, está bien, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Si ese laboratorio tiene un monto o representa un monto de un 70% del costo total del proyecto, ¿qué está pasando? Desde el punto de vista de la empresa, ok, tú estás simplemente adquiriendo el laboratorio de un proveedor nacional, ¿ya? Para que ese proveedor lo instale en este centro de salud, bien, pero muchas veces no ganas un porcentaje de ese laboratorio, no ganas una utilidad de esa intermediación y solo estás ganando un porcentaje de utilidad del siguiente, del resto 30%. Entonces, ¿qué sucede acá? Tu margen de utilidad se reduce pues sustancialmente. O sea, convertirse en intermediario muchas veces no es lo mejor para una empresa que hace proyectos. Ok, desde el punto de vista del proveedor del equipo es perfecto, es ideal.
porque él es un proveedor de equipos y su función es vender equipos. O sea, él está cumpliendo con su labor y está ganando una utilidad por el 100% del valor del equipo. Pero la empresa consultora no. La empresa está ganando solamente una utilidad correspondiente al 30% del valor del proyecto. Y eso no es bueno, ¿no? Entonces, cuando hay intermediaciones o cuando los montos de inversión en bienes que deben ser intermediarios son muy altos, pues el proyecto es sencillo, normalmente son proyectos muy fáciles de ejecutar, porque simplemente intermedias algo, pero los márgenes de utilidad no son muy altos, ¿no? Esa es la desventaja. Ahora, son más bajos, pero también esos proyectos son más rápidos en su ejecución. Tiene ventajas y desventajas. Indicadores financieros, ¿ya? Los indicadores financieros, pues, hacen referencia a la evaluación, sí, financiera de un proyecto, desde el punto de vista de sus ingresos y de sus egresos. Entonces, habrán proyectos que se financien enteramente con fondos de la empresa y habrá proyectos que se financien entera o parcialmente con fondos del cliente, ¿ya? Entonces, se podrá calcular pues estos porcentajes de endeudamiento externo. Si la empresa trabaja netamente con recursos propios, ya propios como aporte de capital o propios como un préstamo bancario, pues habrá que ver cuánto de ese monto ha sido préstamo, ¿ya? Y pues esos préstamos, como todo préstamo, hay que pagarlo y hay que pagar intereses, ¿no? Entonces es importante saber estos montos de financiamiento. Obviamente, cuanto más alto sea el financiamiento, más alto será el interés y bueno, pues los márgenes de utilidad también van a bajar, ¿no? Por el otro lado, trabajar con aporte totalmente del organismo contratante no es malo, ¿ya? Solo que, como ya les dije, se piden normalmente algunas garantías, boletas de garantía de ejecución de esos fondos financieros, que también tienen un costo. Entonces hay que evaluar, ¿no? ¿Qué es más conveniente? ¿Pagar intereses o pagar ese costo financiero de las boletas? La financiación siempre implica un riesgo, siempre, ¿ya? Eh, podemos tener un proyecto no exitoso y pues nuestra financiación, nuestro banco no nos va a perdonar eso. O sea, el banco no va a perdonar que te hayas fracasado en el proyecto. Y pues tus garantías son las que van a pagar, ¿no? Es lo malo. Entonces, estos riesgos, ya sea de financiamiento, ya sea de trabajar con aporte propio, deben ser medidos y evaluados. Y es importante tener claro estos riesgos. Bueno, pues como rentabilidad vamos a tener un valor actual neto del proyecto. Muchas veces este valor neto actual del proyecto no es el mejor indicador, ¿ya? Porque el valor actual neto marginal, como se lo conoce, que es evaluar el proyecto aislado, muchas veces pues no se presenta la rentabilidad de la empresa. Las empresas deben ser evaluadas. Evaluar una empresa que maneja varios proyectos es un poco complejo, ¿ya? Entonces, este indicador de valor actual neto a veces no es el mejor. Yo prefiero, y se recomienda, emplear el CAE. ¿Saben lo que es el CAE, no? Un indicador CAE nos va a decir, ajá, nuestro proyecto ha tenido un costo anual equivalente de tanto versus otros proyectos que se han ejecutado o que se están ejecutando que tienen un CAE de tantos. Entonces, si el proyecto me genera un menor CAE, ese es un mejor proyecto, tengo menos costos y por lo tanto deberé tener una mejor rentabilidad o contribución marginal de la rentabilidad. Entonces,
Es esa manera, ¿no?, que se evalúan los proyectos. De igual manera, ¿no?, la tasa interna de retorno que se muestra acá también está relacionada con el BAN, también es un indicador que se puede emplear, no digo que no, pero son indicadores que se los emplea de manera marginal. O sea, como si el proyecto estuviese aislado de absolutamente todo, ¿no? Como si el proyecto fuera la empresa, cuando no es así. ¿Por qué? Porque sabemos que la empresa tiene unos costos fijos que soportan al proyecto, pero el proyecto dentro de su evaluación no considera esos costos fijos. Entonces, estos dos indicadores a veces son un poquito engañosos. Nos van a dar unos indicadores sobrevalorados normalmente, porque no estamos considerando algunos costos de la organización de la empresa, ¿ya? Solo estamos considerando los costos del proyecto. Por último, tenemos los indicadores de ocupación laboral, ¿ya?, que son indicadores que nos van a mostrar la importancia del capital humano, ¿ya? Y cómo hemos empleado, cuán eficientemente se han empleado esos recursos humanos en el proceso de generación de valor. ¿Ok? Entonces, acá se deberá hacer una cuantificación, pues, del valor que genera cada individuo dentro del proyecto. Es un poco parecido a lo que es el costeo basado en actividades, se acuerdan de costos. Se verá, pues, quiénes generan valor, qué procesos generan valor dentro de un proyecto, y pues se evaluará ese valor generado, ¿no?, por los procesos y por las personas. Entonces, todas las personas deben estar, pues, ocupadas, a eso voy, ¿ya? Y se obtienen algunos indicadores de ocupación de las personas, donde se verá, pues, que hay personas que están ocupadas el 100% del tiempo o muy cercano al 100%, y hay otras que no, ¿ya? Entonces, este personal inactivo no genera valor y más bien ocasiona gastos, ¿no? Y hay que ver cómo administrar ese personal inactivo. Es importante, pues, mejorar la gestión de los proyectos, la gerencia de los proyectos, haciendo este tipo de evaluaciones. También tendremos indicadores de gestión que nos darán, pues, datos sobre los plazos de ejecución, los costos. Vean ustedes, acá tengo tiempo y acá tengo costo, las dos variables que son fundamentales en los proyectos. Tendremos los márgenes, ¿ya?, en términos absolutos o en términos relativos, y tendremos, pues, un margen de contingencias que seguramente ha sido establecido al comienzo del proyecto, y vamos a ver cómo se ha movido esta contingencia programada versus la contingencia realmente empleada. Entonces, esta contingencia, ¿qué nos va a mostrar? Si nosotros hemos previsto un 10% para contingencias, para la ejecución del proyecto, y al final vemos que se ha empleado solamente el 5%, decimos, ok, pues ha sido una adecuada gestión desde el punto de vista de las contingencias y de la gestión de riesgos, que es importante. Ustedes saben que las contingencias se emplean para gestionar riesgos. Entonces, si hemos utilizado solo un 5% de las contingencias para gestionar los riesgos del proyecto, hemos tenido una adecuada gestión de riesgos. Por el otro lado, si hemos tenido unas contingencias del 15% reales versus 10% programadas, hemos tenido una inadecuada gestión de riesgos. Ya, pues cuanto menos porcentaje de contingencias hayamos empleado, habremos tenido una mejor gerencia de proyecto en general, una mejor gestión de proyecto. ¿Okay? Bueno, eso es, jóvenes, nuestro tema de cierre de proyecto. Este es un cierre de proyecto desde el punto de vista más operativo, ¿no?
más operativo, más del proyecto, más de los documentos, de los procedimientos, de qué cosas se deben presentar. Y bueno, es parte de los procesos de cierre que están establecidos en el PMBOK. Ok, jóvenes, entonces con esto damos por concluida la materia. El viernes nos vamos a ver, como les digo, para que me hagan cualquier consulta sobre el proyecto final. Ya deberían estar muy avanzados con esto. Y bueno, nada más por ahora. ¿Tienen algún comentario, consulta? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, al principio nos estaba diciendo que cuando no se cumple con el producto o con lo que se tenía que, con el objetivo final del proyecto, el acta, ¿verdad? O sea, ya hay como que razones y Sí. argumentos para rechazar el acta. Quería considerar qué pasa en caso, o sea, qué pasa con el gerente de proyecto en esos casos. ¿Se le da alguna sanción o algo así? Eh, los gerentes de proyectos se contratan de dos formas, ¿ya? La primera forma es contratarlo con un sueldo, ¿ya? Un sueldo que se le paga mensualmente, y la otra forma, que es más usual, es contratarlo por producto, ¿ya? Cuando se le paga por sueldo, pues se le paga un monto, ¿no? Es como cuando veíamos en costos, pagar jornal o pagar contrato, ¿no? O destajo. ¿Qué conviene? Dayana, ¿pagar Eh, jornal o destajo? Depende, o sea, para él o Ah, para la... exactamente, ¿no? Depende, ¿no? Para el gerente de proyecto le conviene el contrato, porque va a fijar un monto alto, ¿ya? Pero se va a comprometer, pues, a entregar un producto de calidad. Pero si incumple eso, ¿qué sucede? Están las multas establecidas en ese contrato, ¿ya? Entonces, la empresa también se beneficia porque puede obtener un proyecto hecho más rápido, hecho de mejor manera, ¿ya? Y pues, y con la posibilidad de que el proyecto tenga errores, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Cuando un obrero se lo contrata a contrato, el tipo va a hacer 100 uniformes en una noche, pero muchos de esos uniformes van a estar fallados. Pero cuando trabaja jornal, el obrero, lo va a hacer en una semana, pero si los 95 uniformes van a estar bien, 98. Entonces depende, ¿no? Del tipo de contrato que se tenga, ¿ya? En todo contrato de gerente existen ciertas cláusulas donde se especifican, pues, las labores, las responsabilidades, los deberes, pero también, pues, las cláusulas de eh, eh, multas, ¿no? Multas de penalidades que se le pueden cobrar a este gerente, ya sea a jornal o a contrato. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok, ahora, cuando un proyecto falla, ya porque los beneficiarios lo han rechazado, pues la empresa debe identificar el motivo de la falla, ¿no? Sería muy tonto, lo voy a llamar, terminar un proyecto con fallas. Sería pues un proyecto realmente muy mal ejecutado llegar a entregarlo con fallas. Es muy difícil que suceda eso. Puede darse quizá con alguna persona con poca experiencia, no sé, pero normalmente no falla, ¿no? Porque en el camino se va viendo, pues, cómo está desarrollándose el proyecto desde el punto de vista de su alcance y de su calidad. Existe la supervisión que no debería dejar que sucedan estas cosas, ya sea una supervisión estatal o ya sea una supervisión privada, siempre va a haber una supervisión. Entonces, no debería suceder nada de esto. ¿Ya? Ya lo dije, normalmente los proyectos fallan porque el alcance no está bien claro. Ahí sí no es culpa de nadie. Cuando el alcance no está claro, pues no es culpa del gerente, es culpa de los que han planificado el proyecto.
Cuando el proyecto falla por temas de tiempo o de presupuesto, sí puede ser atribuible al gerente, efectivamente, ¿ya? Pero esto ya se debe notar pues en el camino, ¿ya? No es que al final del año te das cuenta que te ha faltado dinero. No, no es cierto. Ya te das cuenta que falta dinero a mediados de año, cuando ha pasado algo raro por ahí. Entonces ya se deben tomar las medidas de corrección adecuadas. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quién más? Ok, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes.